Hola alumnos, bienvenidos a otra clase práctica de contabilidad básica. En el día de hoy vamos a analizar y vamos a resolver el trabajo práctico número 7 referente a compras de bienes de cambio. ¿Qué es lo que nos pide el enunciado? El enunciado nos dice que con las operaciones que se detallan a continuación, usted deberá A. Enunciar la documentación respaldatoria de las transacciones. B. Determinar la variación patrimonial correspondiente. Y C. Registrar todas las operaciones en el libro diario. A su vez nos dan como información que nos dice que se trata de las operaciones realizadas por una empresa, Las Petunias, Sociedad de Responsabilidad Limitada, responsable inscripta ante el IVA, dedicada a la compra-venta de artículos del hogar, y nos dice que durante el mes de julio del corriente año desarrolló las siguientes transacciones. ¿Sí? Bien. El punto número 1 nos dice que el día 1 de julio del año 2022 compra a un responsable inscripto en el IVA 10 heladeras a un costo unitario de 82.800 pesos, precio neto grabado. En razón del volumen adquirido, el proveedor le bonifica una unidad que se incluye en el mismo documento. El pago se realiza mediante una transferencia bancaria electrónica sobre la cuenta, que la empresa posee en el Banco Macro Sociedad Anónima. El comprobante de la misma es enviado al proveedor mediante un correo electrónico, recepcionando por el mismo medio la documentación que acredita el pago realizado. Es decir, ¿de qué tipo de operación se trata? Se trata de una operación de una compra de mercaderías. Nosotros estamos adquiriendo mercaderías y como nosotros somos responsables inscriptos y estamos comprando a otro responsable inscripto, ¿qué tipo de documento comercial interviene en esta transacción? Interviene una factura tipo A. ¿Quién es el que emite la factura? El que emite la factura es el proveedor, la persona que nos está vendiendo a nosotros. ¿Sí? Nosotros estamos comprando esa mercadería. La factura, por qué valores la factura? El enunciado nos decía que estábamos comprando a un costo unitario de 82.800 pesos, precio neto grabado. Y eso es por unidad. ¿Y cuánto estamos comprando? Como estamos comprando 10 heladeras, multiplicamos las 10 por los 82.800 pesos, nos da un monto total facturado de 828.000 pesos. Pero a su vez el enunciado nos dice de qué, de que debido al volumen que estamos comprando nos hacen una bonificación por el valor de una heladera. ¿Cuál es el costo de esa bonificación? Son los 82.800 pesos. ¿Qué quiere decir? Que el subtotal por el cual nosotros nos van a calcular el IVA correspondiente es el precio neto grabado menos la bonificación que tenemos. Ese subtotal nos da los 745.200 pesos, que es la base de cálculo. ¿Para qué? Para calcular el impuesto al valor agregado. Le calculamos el 21% correspondiente, nos da 156.492 pesos y el monto total de la factura es por 901.692. ¿Qué otro comprobante más tenemos según el enunciado? ¿Cómo abonamos esto? Nos dice que abonamos mediante una transferencia bancaria. ¿Cuál es el valor que tenemos que pagar? El valor de esa transferencia son los 901.692 pesos que nosotros la enviamos mediante el mismo sistema, es decir, a través de un correo electrónico. Hacemos la transferencia y el comprobante de la transferencia que tenemos se lo enviamos al proveedor a través de un correo electrónico. Yo ya tengo el documento comercial, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que corresponde que hagamos ahora? Lo que corresponde hacer es la variación patrimonial. Yo estoy adquiriendo mercadería. Si yo adquiero mercadería, ¿qué efecto me genera esto sobre la ecuación contable? O sea que me ingresa un recurso. Al ingresar este recurso, me genera un incremento en el activo. A su vez, esta mercadería tiene el IVA correspondiente. El IVA es un derecho de compensación que nosotros tenemos.
Y como tal, ¿qué efecto me genera sobre el activo? Me genera un incremento en el activo. ¿Estamos? Pero a su vez, yo estoy abonando, es decir, que estoy entregando recursos. ¿Mediante qué? Mediante una transferencia bancaria. Es decir, ¿qué efecto me genera este pago? Al pago me están disminuyendo los recursos, es decir, que tengo una disminución en el activo. Pero como los incrementos en el activo son superiores a las disminuciones en el activo, ¿la diferencia qué es para mí? La diferencia es un resultado, y en este caso es la bonificación. Ese resultado, ¿dónde me impacta? Me impacta en el patrimonio neto como un incremento en el patrimonio neto. Es decir, que yo tengo aumentos y disminuciones de activo, el pasivo en este caso me permanece constante, y el patrimonio neto tengo un incremento. ¿Qué variación patrimonial tengo en este caso? Tengo una variación patrimonial modificativa mixta de resultado positivo. ¿Estamos? Bien. Ya tengo el documento comercial, ya hice la variación patrimonial, que es lo que corresponde que hagamos ahora, de acuerdo a lo que nos pide el enunciado, la registración contable. Cuando nosotros hacemos la registración contable, con los documentos en la mano, vamos a hacer la registración contable. Con fecha 1 del 7 del 2022, ¿qué es lo que ingresa a nuestra empresa? Ingresan las heladeras. ¿Qué cuenta es la que recibe las heladeras? La cuenta mercadería. ¿Por qué valor ingresan las mercaderías a nuestra contabilidad o a nuestra empresa? Por su precio de contado, de costo de contado. En este caso son los 828.000 pesos. Luego tenemos el IVA correspondiente a esa mercadería, que son los 156.492 pesos. ¿Estamos? A su vez, ¿qué nos hicieron a nosotros? Nos hicieron una bonificación. La bonificación para nosotros representa una ganancia. ¿Qué hacemos con esta ganancia? Acreditamos en la cuenta bonificaciones obtenidas el monto de esa bonificación, que son los 82.800 pesos. Y por último, ¿con qué abonamos? Estamos abonando con otros recursos, estamos abonando a través de una transferencia bancaria, es decir, que sacamos el dinero de nuestra cuenta corriente y lo transferimos a nuestro proveedor. En este caso le damos salida a través de la cuenta Banco Macro Cuenta Corriente. Chequeamos y analizamos que los débitos coincidan con los créditos, que el asiento se encuentre balanceado y como esto es así, ¿no es cierto? Pasamos a ver el otro punto del enunciado. ¿Sí? Bien, en el otro punto, en el caso número 2, ¿no es cierto? Nos dice que el 2 del 7 del 2022 devuelve parte de las mercaderías adquiridas el 30 de junio de contado efectivo por no reunir las características especificadas al momento de la compra. El importe de tal devolución asciende a 48.000 pesos precio neto grabado, no entregando al proveedor nuevas mercaderías. ¿Sí? En este caso, ¿qué estamos haciendo? Una devolución, ¿no es cierto? Sí, exactamente, estamos haciendo una devolución de las mercaderías que habíamos comprado con fecha 30 de junio. Sí, acá yo le voy a resaltar para que no nos perdamos. En este caso estamos viendo el asiento número 2. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuál es el documento comercial que respalda esta transacción? El documento comercial que respalda esta transacción es una nota de crédito. En este caso es una nota de crédito tipo A. ¿Por qué valor es el importe de la devolución? El importe de la devolución, según el enunciado, es por un valor de 48.000 pesos precio neto grabado. Obviamente que corresponde calcularle el IVA correspondiente. Le calculo el 21% y obtengo el IVA y obtengo el monto total de la nota de crédito por los 58.080 pesos. Ese es el documento comercial que yo tengo, ¿sí? Ahora analicemos la variación patrimonial. En este caso, como yo estoy devolviendo las mercaderías y a mí no me están reintegrando el dinero según el enunciado, ¿a mí qué me queda? Me queda un derecho. Ese derecho, ¿cómo se representa? Se representa a través de un incremento en el activo. ¿Está claro?
Bien. A su vez, yo estoy haciendo una devolución de mercadería. Cuando la mercadería ingresó, me generó un incremento en el activo. Ahora que estoy entregando este recurso o esta mercadería, ¿qué efecto me generan sobre el activo? Me generan una disminución en el activo. Pero como estoy haciendo una devolución, yo tengo el IVA correspondiente. ¿Qué tipo de IVA es? Es un IVA débito fiscal. Es decir, que esto me genera ¿qué? Me genera un incremento en dónde? Un incremento en el pasivo. ¿Qué pasa con el patrimonio neto? El patrimonio neto permanece constante. Es decir, que tengo aumentos y disminuciones de activos, tengo un incremento en el pasivo y el patrimonio neto permanece constante. ¿Qué variación patrimonial me generó esta devolución? Me generó una variación patrimonial permutativa intersectorial. ¿Sí? Ya tengo el documento, ya hice la variación, ¿qué corresponde? Que con el documento comercial correspondiente hagamos la registración contable. Muy bien, ¿cómo hacemos la registración contable? Yo estoy haciendo una devolución de una mercadería. Como no me están devolviendo el dinero, ese dinero ¿dónde queda? Queda en una cuenta que la llamamos anticipos a proveedores. ¿Por qué valor? Por los 58.080 pesos. ¿Qué sale? Salen las mercaderías. Yo estoy entregando la mercadería porque la estoy devolviendo. ¿Por qué valor? Por un valor de 48.000 pesos. Cuando ingresaron por la cuenta mercadería, lo que ingresa por una cuenta debe salir por la misma cuenta. Le damos salida a través de la cuenta mercadería por los 48.000 pesos acreditando ese valor. Y obviamente tengo el IVA débito fiscal. ¿Por qué valor? Por el valor de los 10.800. No nos olvidemos que todos estos datos, ¿de dónde los obtengo? ¿De dónde los saco? Los saco del comprobante. Siempre la registración contable se hace con los comprobantes en la mano. ¿Sí? Verifico que los débitos sean iguales a los créditos, que el asiento se encuentre balanceado. En este caso es así. Y obviamente está bien hecho. ¿Sí? Perfecto. Bien. Ahora veamos el punto número 3. En el punto número 3, en el enunciado del punto número 3, nos dice que con fecha 5 de julio del 2022, compra a un responsable inscripto en IVA 50 licuadoras a un costo unitario de 6.500 pesos precio neto grabado en cuenta corriente a 20 días. El precio de contado es de 6.000 pesos de cada uno. ¿De qué tipo de operación se trata? Se trata de una compra a un responsable inscripto. Como nosotros estamos comprando a un responsable inscripto, ¿qué tipo de documento comercial interviene? En este caso, interviene obviamente una factura. Acá le voy a resaltar el asiento para que no se confundan, ¿no es cierto?, que estamos analizando. Sí, bien. Tenemos una, como decía, tenemos una factura. La factura, analicemos la factura. ¿Qué estoy comprando? 50 licuadoras a un costo unitario de 6.500, multiplico los 6.500 por las 50 licuadoras, me da un monto total facturado neto de 325.000 pesos. Como toda compra entre el responsable inscrito se encuentra casada por el impuesto al valor agregado, le calculo el IVA correspondiente, el 21%, le sumo a la factura y me da un monto total facturado por 393.250 pesos. ¿Sí? Pero ¿qué dato adicional me dan en el enunciado? Me dan como dato adicional que nosotros conocemos cuál es el precio de contado. ¿Y para qué nos dan este dato? ¿Por qué? Porque yo cuando yo conozco el precio de contado, las mercaderías, ¿a qué valor deben ingresar o por qué valor deben ingresar a nuestro patrimonio? Deben ingresar por su precio de contado. Lo que corresponde en este caso es hacer la correspondiente segregación del componente financiero, que en este caso se encuentra implícito. Tengo que hacer esa segregación para posteriormente hacer el devengamiento. ¿Estamos? Bien. Analicemos cómo influye esta operación en la ecuación contable básica para ver su variación patrimonial. En este caso, se trata de una compra.
Al efectuar una compra, ¿qué efecto me genera sobre el activo? Al ingresar mercadería, me genera un incremento en el activo. ¿Sí? A su vez, tengo el correspondiente IVA crédito fiscal. El IVA crédito fiscal de esta transacción me genera ¿qué? Me genera también un incremento en el activo porque es un derecho de compensación que nosotros tenemos. ¿Sí? Y a su vez, ¿qué tengo? Como yo conozco el precio de contado y tengo el precio financiado, en este caso, esa la diferencia entre el precio de contado y el precio financiado es lo que nosotros conocemos como intereses negativos a devengar. ¿Sí? Estos intereses negativos a devengar, qué tipo de cuenta es? Es una cuenta regularizadora del pasivo. Es decir, que en este caso, ¿qué efecto me genera sobre la ecuación contable? Como los conozco y los puedo devengar, me genera ¿qué? Me genera una disminución en el pasivo. ¿Estamos? ¿Y qué otro, cómo abono? ¿Qué tipo de operación es? ¿Es una operación de contado? No, es una operación que es una operación financiada en cuenta corriente. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo también un incremento en el pasivo porque estoy debiendo el valor de esta mercadería. Es decir, que tengo aumentos en el activo y tengo aumentos y disminuciones en el pasivo, mientras que el patrimonio neto, ¿qué ocurre? El patrimonio neto permanece constante. ¿Qué variación patrimonial me reflejó esta compra? En cuenta corriente me reflejó una variación patrimonial permutativa intersectorial. ¿Sí? Bien. Ahora, presten atención, vamos a ver la registración contable que la hacemos obviamente con los documentos comerciales en la mano, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que ingresa a la empresa? Ingresan mercaderías, ¿sí? Debitamos la cuenta mercadería, pero ¿por qué valor corresponde contabilizar la mercadería? Corresponde contabilizar la mercadería su precio de contado. Yo lo conozco, sí, porque me lo está dando el enunciado. El enunciado nos dice que el precio de contado es de 6.000 pesos cada una. Y como estoy comprando, ¿cuántos? 50 licuadoras, los 6.000 por los 50 me da un total de 300.000 pesos. ¿Y qué es la diferencia o cómo denominamos o cómo llamamos la diferencia entre el precio de contado y el precio de financiado? Son los intereses negativos a devengar, son los intereses que se encuentran implícitos. ¿Por qué valor? Y el precio, los 325.000 menos los 300.000 me da los 25.000, que son los intereses negativos a devengar. Tanto la compra como el interés negativo me genera el IVA correspondiente, en este caso un derecho de compensación que es el IVA crédito fiscal. Debitamos la cuenta de IVA crédito fiscal. ¿Y con qué pagamos? ¿Estamos pagando? No, porque se trata de una operación. ¿De qué tipo de operación? De una operación de una compra en cuenta corriente. Es decir, que acreditamos la cuenta proveedores, que es la que representa el importe que nosotros debemos abonar o estamos debiendo. Verificamos que los débitos sean iguales a los créditos y que el asiento se encuentre balanceado. Yo acá al costado, acá se lo resalto, le hice a ustedes la mayorización de ¿qué? La mayorización de la cuenta intereses negativos a devengar. ¿Sí? ¿Para qué se la hice? ¿Por qué? Porque estos intereses, nosotros posteriormente, ¿qué es lo que corresponde hacer? Corresponde hacer el devengamiento. Esta operación se hace ¿qué día? Se hace el día 5 del 7. ¿Y es a cuántos días? Es a 20 días. ¿Qué quiere decir? Que el día 25 de julio vamos a tener que hacer el devengamiento correspondiente. En este caso, tengo interés negativo a devengar por los 25.000 pesos. ¿Estamos? Bien. Continuemos. El punto número 4. El punto número 4 nos dice que el día 6 del 7 realiza una transferencia bancaria a cuenta de futuras compras de mercadería a favor de un proveedor de Córdoba, responsable inscripto en IVA por 25.000 pesos. ¿De qué tipo de operación estamos hablando? En este caso, acá vamos a resaltar vamos a resaltar esta operación. Estamos viendo el caso, el punto número 4, que con fecha 6 del 7, lo que hacemos es abonar en concepto de anticipo para futuras compras. En este caso, ¿no es cierto?, ¿qué documento comercial? Yo lo que hice es una transferencia.
¿Por qué valor? Yo transferí por un valor de 25.000 pesos, es decir, que tengo el comprobante de transferencia que efectué por los 25.000 pesos. ¿Sí? Y obviamente tengo, electrónicamente, tengo el recibo correspondiente a esa transferencia. Veamos qué efecto me genera este anticipo que estoy haciendo con respecto en la ecuación contable básica y cómo impacta el mismo. Yo estoy haciendo un anticipo a proveedores. Si yo hago un anticipo a proveedores, significa que ese proveedor me está debiendo a mí. Todo lo que a mí me deben, ¿qué es? Es un activo. Y en este caso, tengo un incremento en el activo. Yo quiere decir que incrementé el activo, pero ¿qué hice? Cuando anticipé ese dinero, saqué dinero que tenía en mi activo y se lo entregué, es decir, que tuve una disminución del activo. ¿Qué pasó con el pasivo? El pasivo permanece constante, ¿sí? Y el patrimonio neto también permanece constante. Es decir, que lo único que tuve son aumentos y disminuciones del activo. ¿Qué variación patrimonial me mostró o me representa? Me representa una variación patrimonial permutativa del activo. Estoy cambiando un activo por otro activo. Ahora bien, ¿qué falta que hagamos? Falta que hagamos la registración contable con fecha 6 del 7 del 22 con débito. ¿A qué cuenta? ¿Qué cuenta me representa? La cuenta anticipos a proveedores. ¿Sí? Con débito a la cuenta anticipos a proveedores por los 25.000 pesos. Y con crédito, como estoy haciendo una transferencia bancaria, el dinero sale, se transfiere de la cuenta, disminuye el saldo de la cuenta Banco Macro, cuenta corriente. ¿Estamos? No nos olvidemos que los anticipos a proveedores representan un activo y se ponen siempre en el rubro que le dieron origen a este anticipo. En este caso estamos viendo cómo se trata de una compra, ¿no es cierto? El rubro bienes de cambio, estos forman parte del rubro bienes de cambio. ¿Sí? Bien. Vamos a ver ahora el caso siguiente. El caso siguiente es el punto número 5. El punto número 5 nos dice que el día 7 de julio del 2022 devuelve 4 licuadoras de las adquiridas el día 5 del 7 por no reunir las características especificadas. El proveedor no entrega nueva mercadería por no tener en stock. Si nosotros nos fijamos con fechas, el enunciado número 3, con fecha 5 del 7, hicimos una compra de 50 licuadoras a un costo unitario de 6.500 cada una, y también sabíamos que el precio de contado de cada una era de 6.000 pesos. Esos son los datos que nosotros tenemos. ¿Sí? Bien. Acá vamos a dejar, le voy a dejar vamos a hacer como en todos los casos, marcamos el asiento que corresponde para que no se distraigan. Bien, ahí tenemos. Entonces, ¿cuál es el documento comercial, no es cierto, que nosotros que tenemos con la o que interviene en la devolución de la licuadora? El documento comercial es una nota de crédito. En este caso siempre A. ¿Por qué? Porque tanto nosotros como el proveedor somos responsables in cripto, ¿no es cierto? En la nota de crédito, nosotros, el enunciado nos decía que estamos devolviendo 4 licuadoras. Si estoy devolviendo 4 licuadoras, el valor de cada licuadora era de 6.000 pesos, precio neto, 6.000 pesos cada uno, 6.500 pesos cada una. Entonces, las 4 por los 6.500 me da un monto de 26.000 pesos. Le calculo el IVA correspondiente, el 21%, tengo los 5.460 y el monto total de la nota de crédito me da los 31.460 pesos. Pero en este caso tenemos que tener en cuenta algo, que yo conocía o conozco cuál es el precio de contado de cada licuadora. El precio de contado era de 6.000 pesos. Y al ser 4 la licuadora, 6 por 4, 24, son los 24.000 pesos que yo tengo que tener en cuenta, pues yo cuando contabilicé por qué valor, por su valor de contado, ¿sí? Bien, veamos qué efecto me genera esta devolución de las licuadoras. Yo, por un lado, ¿qué tengo? La devolución, si yo estoy devolviendo las licuadoras,
¿Qué me genera? Que me están saliendo esos recursos, sí quiere decir que tengo una disminución en mi activo. ¿Estamos? A su vez, ¿qué tengo? Yo, como conozco el precio de contado, la diferencia entre el precio financiado y el precio de contado, ¿qué son? Es lo que nosotros conocemos como los intereses a devengar. Pero en este caso, los intereses a devengar, ¿qué efecto me generan sobre la ecuación contable? El efecto que me genera sobre la ecuación contable es que yo estos intereses, ¿no es cierto? Cuando estos intereses, ¿dónde me impactan? Como es una cuenta regularizadora del pasivo, ¿no es cierto? Y me va a generar un incremento en el pasivo. ¿Estamos? Y también tenemos el IVA débito fiscal de esta operación. El IVA débito fiscal, tenemos un incremento, me genera un incremento en el pasivo. ¿Qué pasa con el patrimonio neto? El patrimonio neto permanece constante. ¿Estamos? Es decir, que tengo disminuciones de activo y tengo incrementos del pasivo. ¿Qué variación patrimonial me representa esta devolución? Me genera una variación patrimonial permutativa intersectorial. ¿Estamos? Ya tengo el documento comercial, ya hice la variación patrimonial. ¿Qué corresponde que haga ahora? Corresponde hacer la registración contable. ¿Cómo hacemos la registración contable? Yo, cuando compré estas mercaderías, las compré en cuenta corriente, es decir, que las estaba debiendo. ¿Sí? Bien. Como yo estoy devolviendo, ¿debo más o debo menos? Si estoy devolviendo, debo menos. Y como no me están... Entonces, ¿cuál es la cuenta que utilicé? La cuenta proveedores. Es decir, debitamos la cuenta proveedores para disminuir el importe que nosotros estamos debiendo. Como le estoy dando salida a la mercadería, lo que corresponde hacer es acreditar la cuenta mercadería. ¿Pero por qué valor? ¿La tengo que acreditar por los 26.000 pesos? No, corresponde hacerlo por su precio de contado. ¿Por qué? Porque yo, cuando ingresaron al patrimonio, si nosotros nos fijamos acá en el punto número 5, ingresaron a su precio de contado. Lo que ingresa por una cuenta sale por la misma cuenta y por el mismo valor. Obviamente tengo los intereses, en este caso, negativos a devengar. Los tengo que acreditar. Y tengo el IVA débito fiscal correspondiente por los 560. Los intereses negativos a devengar, ¿de dónde surge el valor? Si yo tengo que el precio neto grabado son 26.000 y el precio de contado es 24.000, por diferencia obtengo los intereses que se encuentran implícitos, ¿no es cierto?, que son los 2.000 pesos. ¿Estamos? Los débitos coinciden con los créditos y el asiento se encuentra balanceado. Perfecto, ¿sí? Bien, continuemos. Acá, antes que me olvide, yo tengo intereses negativos a devengar. No olvidemos que en este interés negativo a devengar tengo 2.000 pesos. Recuerden que yo les dije a ustedes, cuando hicimos el asiento número 5, que yo abrí, para luego no confundirnos, tenía el mayor de la cuenta de intereses negativos a devengar. Tenía un débito por 25.000 y en este caso tengo un crédito por 20.000. El saldo que me queda, ¿no es cierto?, de la cuenta de intereses negativos a devengar es de 23.000. No nos olvidemos que esta operación la habíamos hecho el día 5 y era por 20 días. Quiere decir que yo el día 23 vamos a tener que hacer el asiento del devengamiento. ¿Estamos? Bien. Continuemos. El punto número 6. El punto número 6 nos dice que el 12 del 7 del 2022 llega la mercadería proveniente de Córdoba, correspondiente a la compra de 4 cafeteras por un total de 80.000 pesos, junto con la factura del proveedor. Para cancelar la operación, se deposita la diferencia entre el valor de la compra y el anticipo realizado con fecha 6 del 7 en la cuenta corriente que posee el proveedor en el Banco Macro. Además, abona en efectivo 3.500 pesos al transportista monotributista en concepto de flete por el transporte de la mercadería hasta el depósito de la empresa. Es decir, que en este caso nosotros habíamos hecho un anticipo y por una compra,
¿no es cierto?, que tenemos acá en la operación número 4, y ahora está llegando la mercadería que nosotros compramos. Sí, acá le resalto nuevamente el punto que vamos a ver. Bien. Es decir, que está llegando la mercadería. ¿Qué documento comercial interviene? El documento que yo tengo es una factura tipo A. ¿Sí? El enunciado me dice que llega la mercadería de compra correspondiente a la compra de 4 cafeteras por un total de 80.000 pesos. Es decir, que el monto total son los 80.000 pesos. ¿Qué corresponde que haga yo en la factura? Tengo que hacer la correspondiente discriminación del precio neto grabado y el IVA. Los 80.000 lo divido en 1.21, me va a dar el precio neto grabado, que son los 66.115,70. Le calculo el IVA correspondiente, me da los 13.884. El monto total de la factura es por los 80.000 pesos. ¿Estamos? Bien. ¿Qué más me dice el enunciado? Que yo tengo el remito por la compra, por la recepción de la mercadería. Obviamente, ¿cómo abono esta mercadería? Esta mercadería la abono a través de qué? A través de una, decía que abonamos, a ver, el banco, en la diferencia entre el valor de la compra y el anticipo realizado en la cuenta corriente que posee el proveedor, es decir, que yo transfiero, le deposito en su cuenta corriente. ¿Cuál es el comprobante que tengo? La boleta de depósito o la nota de crédito. Yo tenía que pagarle, según la factura, son 80.000 pesos. ¿De cuánto fue el anticipo que hice? De 25.000 pesos. Quiere decir que el monto total que yo le deposité en su cuenta son los 55.000 pesos. Obviamente tengo un recibo por los 55.000 pesos. ¿Sí? Veamos hasta acá, después vamos a ver el monto que nosotros pagamos al transportista, lo vamos a hacer por separado. ¿Estamos? Bien. Veamos qué impacto, cómo me incide esta en la ecuación contable básica y qué variación me genera. Yo hice una compra. Esa compra llega la mercadería, si ingresa la mercadería, ¿qué efecto me genera sobre el activo? Tengo un incremento en el activo. Obviamente, el incremento en el activo, esa compra me generó un IVA crédito fiscal, es decir, que tengo un derecho de compensación a través del IVA crédito fiscal, y esto me genera un incremento en el activo. Pero como yo ya pagué una parte con el anticipo que hice, ¿no es cierto? Le doy de baja ese anticipo, significa que ese derecho que tenía desaparece, o sea que me disminuye el activo, y a su vez la diferencia, ¿con qué la estoy pagando? La estoy pagando con dinero que le depositamos nosotros en la cuenta corriente. Quiere decir que estamos transfiriéndole de la cuenta corriente, quiere decir que me disminuye el importe del activo porque estoy sacando otro activo para pagar ese recurso. El pasivo permanece constante y el patrimonio neto permanece constante. ¿Sí? Bien, ¿qué variación tengo? Tengo una variación patrimonial permutativa del activo. Lo único que hice es cambiar activos por activos. ¿Estamos? Con la documentación en la mano, que lo que corresponde que hagamos ahora, corresponde hacer la registración contable. Yo estoy comprando mercadería, me ingreso a la mercadería, ¿qué cuenta por la que ingresa la mercadería? Ingresa por la cuenta de mercadería. ¿Por qué valor corresponde contabilizar? Por su precio neto grabado o precio de contado. En este caso son los 66.115,70, que lo obtengo de donde, obviamente, del comprobante. Tengo el IVA crédito fiscal correspondiente, es un derecho de compensación, obviamente lo tengo debitado en este caso por los 13.884 pesos. Como yo había dado un anticipo, ¿qué es lo que corresponde que haga? Tengo que dar de baja ese anticipo. ¿Por qué valor fue el anticipo? El anticipo fue por los 25.000 pesos, es decir, que acreditamos el anticipo por los 25.000 pesos y me queda saldado ese anticipo. ¿Y la diferencia con quién la pagué? La pagué con banco en la cuenta del banco, cuenta corriente. ¿Estamos? Los débitos son iguales a los créditos y el asiento se encuentra balanceado. ¿Estamos? Bien. Pero a su vez también este enunciado, ¿qué me decía? Al final del enunciado, si ustedes se fijan,
¿Qué más estamos abonando nosotros? Nos decía que además abona en efectivo 3.500 pesos al transportista monotributista. Si yo estoy pagando en concepto de qué? En concepto de flete por el transporte de la mercadería. El flete es un gasto necesario. Por empezar, si nosotros responsables inscriptos estamos pagando a un monotributista, ¿cuál es el comprobante? El comprobante que tengo es una factura. ¿Qué tipo de factura? Una factura tipo C. ¿Por qué? Porque que los monotributistas emiten, independientemente a quién le estén vendiendo, responsable inscripto, a otro monotributista, a un responsable no inscripto, emiten factura C. ¿Por qué valor? Por un monto total de 3.500 pesos. Y obviamente tengo el recibo correspondiente por esa factura. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Estamos pagando en concepto de qué gastos. Gastos de transporte. ¿El gasto de transporte es un gasto necesario? Sí. Entonces, como es un gasto necesario, ¿no es cierto? Corresponde hacer la activación del mismo. Entonces, nosotros directamente en este asiento, ¿qué es lo que hacemos? Directamente debitamos la cuenta mercadería, ¿no es cierto? Porque estamos haciendo la activación y como estamos pagando con dinero en efectivo, acreditamos la cuenta caja. O sea, ¿qué nos faltó hacer acá? La variación patrimonial. En este caso, la variación patrimonial lo que tengo es un incremento de activo y tengo una disminución de activo. ¿Qué tipo de variación es? Una variación permutativa del activo. Ojo, vuelvo a repetir esto. El gasto de transporte es un gasto necesario para que el bien llegue a la empresa y el bien pueda ser vendido. Entonces, según norma contable, ¿qué es lo que corresponde? ¿Corresponde considerarlo como una pérdida? No. Lo que corresponde es hacer la activación de ese gasto, que es lo que estamos haciendo en esta registración contable. Bien, perfecto. Continuemos con el enunciado. Luego tenemos el punto número 7. El punto número 7 nos dice que el 14 del 7 del 2022 adquiere mercaderías a un responsable inscripto en el IVA por 49.300 pesos, precio neto grabado, siendo este el precio de contado. Se entregan 29.653 con cheque Banco Macro y el saldo se financia con un pagaré a 45 días con un 3% de interés. ¿Qué tipo de operación se trata? En este caso, se trata de una operación de una compra de mercadería donde una parte la estamos pagando de contado y el resto, ¿qué estamos haciendo? El resto lo estamos financiando. ¿A través de qué la financiamos? Estamos financiando a través de un pagaré. Como toda compra de mercadería, ¿cuál es el documento comercial que interviene? El documento comercial que interviene es una factura tipo A, ¿no es cierto? La factura, tenemos el precio neto grabado, según el enunciado, es por los 49.300. Y a su vez el enunciado dice que este es el precio de contado. ¿Sí? O sea, tengo el precio neto grabado por los 49.300, le calculo el IVA correspondiente, el 21%, que son los 10.353, el monto total facturado me da 59.653. Esos 59.653, ¿cómo los estoy abonando? El enunciado me dice que abono 29.653 mediante qué? Mediante la entrega de un cheque. Entonces, si yo pago, tengo como comprobante un cheque y el recibo de ese cheque. ¿Qué quiere decir? Que yo de los 59.653 pagué con un cheque 29.653. ¿Cuánto estoy debiendo? El saldo que tengo son 30.000 pesos. Eso es lo que estoy debiendo. ¿Y cómo abono ese saldo? ¿Lo estoy abonando con qué? Lo estoy abonando con un pagaré. ¿Un pagaré a cuántos días? Un pagaré a 45 días. Y por pagar con un pagaré a 45 días, me recargan intereses a razón del cuánto. Según el enunciado, a razón del 3% mensual. Esos intereses, ¿no es cierto?, figuran en un documento aparte. ¿Cuál es el documento que yo dejo reflejado los intereses? El documento es una nota de débito tipo A. ¿Cómo hago para hacer el cálculo? Si yo estoy debiendo 30.000 pesos, ¿sí?
y la deuda es por un periodo de tiempo de 45 días y la tasa de interés que me dan es un 3% mensual, 3 dividido 30 me va a dar el 1% diario. Por los 45 días me da el 4,5% de interés a pagar. Le calculo el 4,5% a los 30.000 pesos y me da 1.350 pesos de intereses a pagar. ¿Sí? Como el interés es una operación financiera, le calculo el IVA correspondiente, el 21%, que me da los 283,50, y el monto total de la nota de débito son los 1.633,50. Es decir, que yo voy a tener que pagar los 30.000 pesos más los 1.633,50. ¿Y a través de qué lo pago? A través de la firma de un pagaré por 31.633,50. Estos son los documentos comerciales. ¿Qué corresponde que hagamos ahora? Ahora corresponde hacer la variación patrimonial. Se trata de una compra de mercadería. Como ya vimos, toda compra de mercadería me genera ¿qué? Me genera un incremento en el activo. Esta compra de mercadería tiene el IVA correspondiente, que tengo un derecho de compensación, lo cual me genera también un incremento en el activo. Tengo los intereses negativos a devengar. Los intereses negativos a devengar, ¿qué efecto me generan más? Me generan, como es una cuenta regularizadora del pasivo, me generan una disminución en el pasivo. ¿Estamos? A su vez, ¿con qué estoy abonando? Estoy abonando con un cheque, es decir, que me está disminuyendo el activo, y el saldo lo estoy debiendo. ¿A través de qué? De una obligación. ¿Qué quiere decir? Como lo estoy debiendo, tengo un incremento en el pasivo. Es decir, que tengo aumentos y disminuciones de activo, tengo aumento y disminuciones de pasivo. ¿Qué pasó con el patrimonio neto? El patrimonio neto permanece constante. ¿Estamos? ¿Qué variación patrimonial me generó esta compra, en donde yo estoy pagando una parte de contado y el resto financiado? Me generó una variación patrimonial permutativa intersectorial. Bien, bien. Ahora, ¿qué corresponde hacer? Con los documentos en mano, corresponde hacer la registración contable. ¿Qué es lo que me ingresa? Ingresan a la empresa, ingresan las mercaderías. ¿Por qué valor se contabiliza la mercadería? Por su precio de contado. En este caso son los 49.300 pesos. A su vez tengo el IVA correspondiente, que es el IVA crédito fiscal, por los 10.636,50. Tengo los intereses negativos a devengar. Los intereses negativos a devengar, obviamente, nacen con saldo deudor, pero es una cuenta regularizadora del activo. Y el efecto que me generaban, ya lo vimos recién en la variación, me generaban una disminución del pasivo. ¿Y con qué pago? Estoy pagando con otros recursos, que los saco del banco, como ingreso por el banco, con un cheque, acredito la cuenta Banco Macro, cuenta corriente, y me queda una deuda que está documentada a través de un pagaré. ¿Por qué valor? Por los 36.650 pesos. Verifico que los débitos sean iguales a los créditos, ¿sí? Y bueno, como esto, que el asiento se encuentre balanceado, y en este caso terminamos con este enunciado. Acá tenemos que tener en cuenta, para más adelante, que acá tenemos intereses negativos a devengar. ¿Qué corresponde hacer con los intereses? La segregación, y cuando llegue la fecha de vencimiento o a fin de mes, tenemos que hacer el devengamiento. Esta operación es el día 14 y era a 45 días. ¿Qué quiere decir? Que el día 31 de julio va a tener que devengar los intereses proporcionales por los 17 días que nos quedan hasta fin de mes. ¿Estamos? Bien. Vamos a ver el punto siguiente. ¿Sí? El punto siguiente es el punto número 8. El punto número 8, ¿qué nos dice el enunciado? Que el día 15 de julio del 2022 compra 20 televisores LED de 65 pulgadas a un proveedor de Panamá en $650 cada uno. ¿Sí?
Bien, ¿sí? Son 20 televisores a $650 cada uno, abonándose la totalidad mediante una transferencia bancaria, realizada desde la cuenta corriente que la empresa posee en el Banco Nación. Además, nos dice que paga el 2% precio neto grabado en concepto de gastos por la transferencia. Y a su vez, ¿qué nos están dando como dato? Nos dice que el tipo de cambio a esa fecha, obviamente, era de 121,25, que es el valor que tenía el valor de $1 a esa fecha. ¿Sí? La operación de compra es pactada con el proveedor de Panamá con la cláusula FOB. ¿Qué significa que yo esté comprando y pactando con la cláusula FOB? Que el proveedor se va a hacer cargo de todos los gastos hasta que la mercadería esté libre sobre bordo en el transporte. Y luego, desde el transporte hasta que cualquiera sea el transporte que tengamos, hasta que esa mercadería llegue a nuestra empresa, todos los demás gastos corren por cuenta quién, por cuenta nuestra. ¿Estamos? Bien. A ver, vamos haciendo por parte, y presten atención. En primer lugar, yo estoy haciendo una compra en el mercado internacional. ¿Sí? Estoy comprando televisores LED y estoy haciendo una compra de 20 televisores, nos decían, ¿no es cierto?, a $650 cada uno. Por empezar, nosotros, cuando hacemos la contabilización, la tenemos que hacer ¿a qué valor? A su valor de contado, obviamente, y en qué contabilizamos en moneda nacional y tenemos que homogeneizar la moneda. Es decir, que transformamos el valor de esos dólares a moneda nacional teniendo en cuenta la cotización. ¿Sí? ¿Yo la mercadería la tengo? No, todavía no la tengo. Es decir, que la mercadería se encuentra en tránsito. ¿Sí? ¿Qué documentos comerciales intervienen? Yo lo que hice hasta acá es una transferencia. ¿Sí? O sea que tengo el comprobante de la transferencia que me emite ¿quién? El Banco Nación. ¿Sí? Y a su vez estoy pagando una serie de gastos por esa transferencia. ¿Bien? Bien. El comprobante de transferencia está en pesos. ¿Cómo calculo el valor de esa transferencia? Teníamos 20 televisores a $650 cada uno, a un valor del dólar a esa fecha de 121,25. Los 20 por los $650 por 121,25, que es el valor del dólar a esa fecha, me da 1.576.250 pesos. A su vez, también me decía el enunciado, pagaba el 2% en concepto de qué? De gastos por las transferencias, precio neto grabado. Es decir, que quiere decir que ese monto, si le calculo el 2%, 1.576.250, eso me da, por los gastos de transferencia, 31.525 pesos. Y le calculo el IVA correspondiente, el 21%, me da los 6.620,25. ¿Qué quiere decir? Que el monto total por la transferencia es el valor del gasto de la transferencia más el IVA correspondiente son, ¿no es cierto? Y más la transferencia, 1.600.000, me da 1.614.395. Yo tengo el comprobante de transferencia y tengo el recibo. ¿Mm? Bien. Ahora a ver, analicemos la variación patrimonial. Yo estoy haciendo ¿qué? Yo estoy haciendo una compra de mercadería. La mercadería todavía no la tengo, ¿sí? Entonces utilizamos la cuenta del activo, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué significa? Que yo tengo un incremento en el activo. ¿Estamos? El gasto de transferencia es un gasto necesario para que la mercadería esté en condiciones de ser vendida en nuestro local, sí. Entonces, un gasto que corresponde a hacer ¿qué? Corresponde a hacer la activación correspondiente, que quiere decir que me incrementa el activo también. Tengo el crédito fiscal, tengo un derecho de compensación que me incrementa el activo. ¿Y con qué estoy pagando? Estoy pagando todo esto, ¿con qué? Estoy pagando con una transferencia bancaria. Si estoy transfiriendo, tengo una disminución del activo. En este caso, tengo aumento y disminuciones de activo, lo cual me daría una variación patrimonial permutativa
del activo. Pero ¿qué pasó en este caso? En este caso, nosotros lo analizamos de dos formas. Primero consideramos al gasto de transferencia como una pérdida y posteriormente hacemos la activación. Si lo consideramos como tenemos acá, entonces el ingreso de la mercadería me genera un incremento en el activo. ¿Estamos? El gasto de transferencia en este momento, antes de la activación, lo considero como una pérdida. ¿Qué se hace con las pérdidas? Las pérdidas se debitan, las pérdidas me generan, donde la represento en la ecuación contable, la represento como un resultado negativo, disminuyéndome el patrimonio neto. El IVA crédito fiscal es el derecho de compensación que me incrementa el activo y el pago que yo hago a través de una transferencia, saco recursos, está disminuyéndome el activo. Entonces, si analizo así la ecuación contable, considerando en este momento, antes de la activación, al gasto de transferencia como una pérdida, la variación que tengo es una variación patrimonial modificativa mixta de resultado negativo. ¿Sí? Bien, ya tengo los documentos comerciales, hice la variación patrimonial que corresponde que haga, tengo que hacer la registración contable. Con fecha 15 del 7 del 2022, ¿no es cierto? Como yo tengo la mercadería, estoy comprando mercadería, pero la mercadería todavía no la tengo en mi local, utilizamos una cuenta patrimonial del activo que le llamamos mercaderías en tránsito. ¿Por qué valor ingresó la mercadería? Por 1.576.250 pesos. No nos olvidemos que yo contabilizo a moneda homogénea en peso nacional. Yo compré 20 televisores a $650 y los multipliqué por el valor de la cotización que tenía el dólar a la fecha que hice la transferencia. Por eso me da 1.576.250. Pagué gastos de transferencia. Entonces, en este caso, como el gasto de transferencia es una pérdida, debito la pérdida por los 31.525 pesos. Tengo el IVA correspondiente a esos gastos de transferencia, que son los 6.620,25. ¿Y con qué pagué todo esto? Con otros recursos. Y si saqué el dinero directamente del Banco Nación cuenta corriente, quiere decir que me disminuyó. ¿Estamos? Bien. Pero a posteriori, ¿qué corresponde que yo haga? Como yo acá el gasto de transferencia, cuando vimos acá en la variación patrimonial, lo consideré como una pérdida, como es, entonces, al ser un gasto necesario, ¿qué corresponde que yo haga con este gasto? Corresponde que haga la activación correspondiente. Entonces, ¿a qué cuenta hago la activación? A la cuenta mercadería en tránsito. ¿Qué quiere decir? Que el activo me incrementa. ¿Está claro? Y en este caso, este gasto, al tenerlo acreditado, me tiene un impacto en el patrimonio neto como un incremento en el patrimonio neto. ¿Qué variación me generó la activación del gasto? Me generó una variación modificativa simple de resultado positivo. ¿Cómo hacemos el asiento de activación? Bueno, con débito a la cuenta mercaderías en tránsito, estamos activándolo por el valor que tenía ese gasto de transferencia, que son los 31.150 pesos, los 31.150 pesos, ¿no es cierto? Y con crédito a qué cuenta? A gasto de transferencia bancaria. ¿Qué quiere decir? Que la cuenta gasto de transferencia bancaria queda saldada. ¿Sí? Bien, continuemos. ¿Qué nos dice el enunciado? Que el día 18 del 7 paga mediante transferencia bancaria, también estamos haciendo otra transferencia bancaria, desde la cuenta corriente del Banco Nación a la empresa contratada en el exterior por los siguientes servicios hasta la aduana del lugar de destino. Es decir, todos los gastos, como contraté con la cláusula FOB, todos los gastos, hasta que el proveedor me puso la mercadería libre sobre el bordo, ¿no es cierto? Libre. A partir de ese momento, todos los gastos correspondientes, todo el resto de los gastos corresponden que los abonemos nosotros. ¿Qué tenemos que pagar? Los siguientes servicios hasta la aduana del lugar de destino. El importe total abonado asciende a 176.021, que corresponde a transporte 125.800, seguro internacional 17.021 y descarga de la mercadería 33.200. Es decir, que yo tengo, en este caso,
tengo un comprobante de transferencia y tengo la factura de lo que yo pagué en el exterior, ¿no es cierto?, a través de estas transferencias, por todos estos gastos para que la mercadería llegue hasta la aduana. ¿Cuánto pagué en total? 176.021, ¿sí? ¿Con qué pagué? Pagué con una transferencia bancaria, por eso tengo el comprobante de transferencia. ¿Estamos? Bien. Todo este tipo de, al igual que en el caso de los gastos de transferencia bancaria, el flete y acarreo, el seguro internacional, los gastos de descarga que nos dan el enunciado, ¿qué son? Son gastos necesarios para que nosotros tengamos las mercaderías libres libre en nuestro local para poder venderla. Es decir, que en un primer momento lo consideramos como un gasto y luego hacemos la activación. Al considerarlo como gasto, ¿cómo sería la variación patrimonial? Bueno, analicemos. Si yo los considero como gasto, en este caso, ¿qué tengo? Por empezar, tengo una disminución de mi activo como consecuencia de que tengo una disminución de un activo porque estoy pagando todos estos gastos a través de una transferencia. Es decir, que estoy sacando recursos. Y todos estos gastos, ¿qué son para mí? Son resultados, en este momento que lo considero así, negativos. Es decir, que me impactan ¿dónde? En el patrimonio neto como una disminución del patrimonio neto. ¿Estamos? ¿Qué variación me genera? Una variación patrimonial modificativa simple negativa. ¿Sí? Si hago la registración contable, con débito a la cuenta fletes y acarreo, que es una cuenta de resultado negativo, con débito a la cuenta seguros internacional, que es una cuenta de resultado negativo, con débito a la cuenta gasto de descarga, que es una cuenta de resultado negativo, y con crédito ¿a qué cuenta? Con crédito a la cuenta Banco Nación, cuenta corriente, ¿no es cierto? Que es por lo que estoy abonando, estoy pagando todo este concepto. Pero luego, ¿qué es lo que yo hago? Con la mía fecha, como estos gastos son gastos necesarios para que mercadería esté libre para poder ser vendida en nuestro local, ¿qué corresponde que haga? Corresponde que yo haga la activación correspondiente. Ante la activación, veamos cuál es la variación que me genera esa activación. Si yo estoy activando estos gastos, ¿qué pasa con mi activo? Obviamente me incrementa. Y estos gastos que yo tenía, ¿qué ocurre? Con estos gastos me impactan, al hacer la activación, me impactan ¿en dónde? Me impactan en el patrimonio. ¿De qué forma? En forma positiva en los resultados. Es decir, que tendría el asiento de activación una variación patrimonial modificativa simple del resultado positivo. ¿Y cómo hago la activación? Bueno, la activación con débito a la cuenta mercaderías en tránsito y con crédito ¿a qué cuenta? A todos los gastos que estoy activando, a flete y acarreo, a seguro internacional y a gasto de descarga. ¿Con qué documento comercial hice esta registración contable? Obviamente con los papeles de trabajo y con los mismos comprobantes que tenía de la transferencia y los comprobantes de pago de cada uno de estos gastos. ¿Estamos? Bien. Continuemos. Ya llegamos al día 18 y ahora a ver qué nos dice el enunciado. El enunciado nos dice que el punto número 10, que el día 20 de julio del 2022 ingresa a la aduana local la mercadería comprada en Panamá, donde el despachante de aduana autorizó a realizar los trámites pertinentes para la liberación de las mismas, abonando los siguientes conceptos. Y acá me da una serie de gastos que nosotros pagamos, ¿no es cierto? Como ser 137.526 por derecho de importación, 13.203 por tasa aduanera, 391.690 por el IVA de la mercadería, 373.038 por el concepto de percepción de IVA, 111.911 en concepto de percepción de impuesto a la ganancia, 55.956 en concepto de percepción de impuesto a los ingresos brutos, pesos 25.900 por el alquiler del depósito en aduana, pesos 24.100 por gasto de carga de la mercadería al medio de transporte que llevará las mismas hacia la empresa. Todos los comprobantes correspondientes a esta operación son entregados por el despachante de aduana a la empresa con su liquidación, la cual transfiere además desde la cuenta corriente del Banco Nación la suma de 25.000 pesos, precio neto grabado, en concepto de honorario por la intermediación. Es decir, que el día, 20 del 7, el día 20 del 7, llega la mercadería
Vamos a dejar, vamos a remarcar todo, así no nos confundimos. El día 20 del 7 llega la mercadería a la aduana. ¿Y nosotros qué hacemos? Obviamente, ya ustedes lo vieron en teoría, el despachante de aduana que se encarga de hacer todos los trámites de la nacionalización de la mercadería y obviamente nos da una liquidación donde figuran todos y cada uno de los gastos que intervienen y, los derechos que nos quedan a nosotros por lo que nos cobran en forma anticipada la percepción de IVA, la percepción de impuestos a la ganancia y la percepción de impuestos a los ingresos brutos, ¿no es cierto? Y también nos da el comprobante por el pago del IVA por la nacionalización de la mercadería. Es decir, que tenemos la liquidación de ese despachante de aduana. ¿Sí? A su vez también el enunciado me decía que pagábamos 25.000 pesos en concepto de honorario al despachante, como el despachante de aduana, entonces tenemos una factura A por los 25.000 pesos que nosotros le abonamos a ese despachante de aduana, que nos genera el IVA correspondiente y el total es 30.250 que le terminamos pagando al despachante de aduana. ¿Sí? Es decir, que tenemos una serie de conceptos. Veamos cómo nos impactan esto, ¿en dónde? En la ecuación contable básica cuando analizamos la variación patrimonial que tenemos. Por empezar, nosotros estamos pagando todo esto ¿con qué? Con un cheque Banco Nación. Estamos sacando el dinero. Si saco el dinero del Banco Nación, ¿qué me genera? Lo que me genera es una disminución ¿en dónde? Una disminución en el activo. ¿Sí? A su vez, ¿qué estoy pagando? Estoy pagando, me decía el enunciado, los derechos de importación, la tasa aduanera, ¿sí? El alquiler del depósito, el comprobante de carga de la mercadería, todo esto son gastos. Estos gastos, ¿no es cierto?, ¿dónde me impactan? Me impactan como resultado negativo. ¿En dónde me impactan? Me impactan en el patrimonio neto, como que, como una disminución del patrimonio neto. A su vez, ¿qué estoy pagando yo? Tengo el comprobante del IVA crédito fiscal. El IVA crédito fiscal, que es para mí, es un derecho. Es decir, que ese derecho me genera ¿qué? Un incremento en el activo. A su vez, ¿qué más tengo? Tengo los comprobantes de percepción de IVA, percepción de impuesto a la ganancia, comprobante de percepción de impuesto a los ingresos brutos. Es decir, que me están cobrando en forma anticipada los impuestos. Si me cobran en forma anticipada, quiere decir que, todo, que a mí me deben. Todo lo que a mí me deben, que es un activo. Es decir, que tengo un incremento en el activo. ¿Estamos? Bien. ¿Qué variación patrimonial me generó el pago de todos estos tanto percepciones, la nacionalización de mercadería y los gastos? Me generó una variación patrimonial modificativa mixta de resultado negativo. ¿Estamos? Bien. Ahora veamos cómo contabilizamos. Bien, entonces empezamos a ver concepto por concepto. Yo, según el enunciado, me dice que pagué derecho de importación, ¿por qué valor? Por un valor de 137.520 pesos. El derecho de importación es un gasto y corresponde debitarlo. Estoy pagando la tasa aduanera, que también es un gasto, ¿por qué valor? Por 13.203 pesos. ¿Sí? ¿Qué me estoy abonando? Tengo el IVA crédito fiscal, es un derecho de compensación. En este caso, el IVA crédito fiscal, ¿cómo está formado? Por los 5.250 pesos de la factura correspondiente a los honorarios del despachante de aduana, más ¿qué valor? Los 391.690. Esos dos valores me da los 396.940 pesos del IVA. ¿Sí? Para que no se confundan, son los 5.250 más los 391.650 pesos. ¿Estamos? Bien. Luego tenemos la percepción de IVA, tenemos la percepción de impuesto a las ganancias, la percepción de impuestos sobre los ingresos brutos, estoy pagando el gasto del depósito aduanero, donde tengo que tener las mercaderías guardadas hasta que me dé la liberación de las mismas, los gastos de carga de la mercadería por los 24.100 pesos, y estoy pagándole los gastos en concepto de honorarios al despachante de aduana. ¿Con qué pagué? Como estos son gastos, corresponde debitarlo, pues es una pérdida.
¿Con qué pagué todo esto? Pagué a través de un cheque del Banco Nación, es decir, que saqué el dinero del Banco Nación. Verifico que los débitos sean iguales a los créditos y que el asiento se encuentre balanceado. Pero ¿qué ocurre? Nosotros acá tenemos un concepto de gastos que son necesarios, como ser cuáles, y el derecho de importación, la tasa aduanera, el alquiler del depósito, los gastos de carga de mercadería, los honorarios de despachante de aduana. ¿Qué corresponde que hagamos con estos gastos? Corresponde hacer la activación. ¿Por qué? Porque son gastos necesarios para que la mercadería pueda llegar a nuestro local y nosotros tengamos la libertad para poder venderla. ¿Estamos? Entonces, activamos todos estos gastos. ¿A qué cuenta? A la cuenta mercaderías en tránsito. La variación patrimonial de la activación es exactamente igual a la que vimos anteriormente, que es una variación patrimonial modificativa mixta del resultado positivo. ¿Sí? Bien. Acá está mal enunciado esto. Acá esto no va. Bien. ¿Estamos? Perfecto. Y también teníamos, entonces, ya tenemos todos los gastos, ya tenemos la liberación de la mercadería. ¿Sí? Yo lo que tengo que hacer ahora es ver qué nos dice el punto número 12, 11 dice, llega a la empresa el día 22 del 7, si vemos el enunciado en el punto número 11, nos dice que el día 22 del 7 al 22 llega a la empresa la mercadería adquirida al proveedor de Panamá, abonando con cheque corriente cargo Banco Nación, 80.250 a la empresa transportista responsable inscrita en IVA y 12.500 al personal encargado de realizar el control de calidad de la mercadería recibida. Importe que se incorporará en su recibo de sueldo. Bien, entonces, ahora sí me llega la mercadería a mi local. Como está llegando la mercadería local, yo con anterioridad, ¿qué fui haciendo? Yo acá a ustedes le hice un mayor, ¿no es cierto? El mayor de la cuenta mercaderías en tránsito. Si ustedes se fijan, la cuenta mercaderías en tránsito tenía un débito por 1.576.250. Luego hicimos una activación, hicimos otra activación por 30, hicimos una activación por 31.525, hicimos una activación por los 176.021, hicimos una activación por los 225.729, es decir, que el monto total de la cuenta mercaderías en tránsito era de 2.009.525,49. ¿Qué es lo que, como está llegando la mercadería en nuestro local, sigue estando en tránsito? No. Entonces, lo que corresponde hacer es la registración contable de mercaderías, pues ya dejan de estar en tránsito porque ya llegaron a nuestro local, con crédito a qué cuenta, a la cuenta mercaderías en tránsito. Si mayorizo la cuenta mercaderías en tránsito, si la acredito por los 2.009.525,49, la misma me queda saldada. ¿Estamos? Entonces, ya llegó la mercadería. ¿Y ahora qué me dice el enunciado? El enunciado me dice que llega la mercadería y qué es lo que hacemos nosotros. Y vamos a dejar nuevamente marcado el asiento para no confundirnos con los anteriores. ¿Sí? Me decía que llega a la empresa la mercadería adquirida al proveedor de Panamá, al cual yo le estoy pagando dos conceptos. Primero, pago a través que es un responsable inscripto, los fletes desde la aduana hasta la empresa por un valor precio neto grabado de 66.322,31. Le calculo el IVA, el monto total facturado es por los 80.250, es el monto total del transporte, del gasto de transporte de esa mercadería. ¿Sí? Obviamente, ¿con qué pagué? Pagué con un cheque del Banco Nación. Pero a su vez también, ¿qué estoy pagando? Me dice que yo hice hacer el control. Llegó la mercadería, hice hacer el control y con los propios empleados que tengo en la empresa y que se lo voy a abonar recién cuando, en su recibo de sueldo a fin de mes. ¿Estamos? Bien. Veamos qué variación patrimonial tengo acá. Yo en este caso, ¿qué ocurre? Yo tengo el flete y acarreo, en este caso, es un gasto. ¿Sí? Al ser un gasto,
me representa un resultado. ¿Qué tipo de resultado? Un resultado negativo que me impacta en el patrimonio neto. Tengo el IVA crédito fiscal, que es un derecho de compensación que me impacta como un incremento en el activo. ¿Y con qué pagué? Pagué con un cheque Banco Nación, es decir, que tuve una disminución en mi activo. También la lectura que se hace de esto es como tuve incremento y disminuciones de activo, la diferencia esa es el resultado negativo que me impacta en el patrimonio neto. ¿Sí? Pero a su vez, ¿qué estoy abonando? Estoy abonando al personal que me hizo el control de la mercadería. ¿Estoy pagando en este momento? No, se lo voy a pagar recién a fin de mes porque me dice que se lo cargo en el recibo de sueldo. Es decir, que no estoy abonando, que lo que estoy haciendo le estoy debiendo. Cuando llegue a fin de mes y le pague, en ese momento recién se va a imputar el pago. Pero en este caso me genera un incremento en el pasivo porque estoy debiendo ese gasto. Es decir, que tuve aumentos y disminuciones de activos, tengo incrementos en el pasivo y tengo una disminución en el patrimonio neto. ¿Qué variación patrimonial me genera esta transacción? Una variación patrimonial modificativa mixta de resultado negativo. ¿Estamos? Bien. Hagamos la registración contable. Yo con la factura en mano, corresponde hacer la registración contable. Yo tengo un gasto, el gasto es una pérdida y corresponde evitarla. ¿Por qué valor? En concepto de fletes y acarreo, por los 66.000. El IVA crédito fiscal es un derecho de compensación, o sea que lo tengo debitado por 13.927. Todos estos datos los saco obviamente del comprobante, la factura. Lo que pagué lo que estoy debiendo, lo que pagué, el gasto que me generó el control de calidad son 12.500 pesos según el enunciado. ¿Qué pagué? Pagué el flete, pagué el IVA hasta con un cheque por 80.250 pesos. Y control de calidad a pagar, ¿por qué es a pagar? Porque todavía no lo pagué, se lo voy a pagar junto con el recibo de sueldo a fin de mes. ¿Por qué valor? Por 12.500 pesos. Es a pagar porque me representa un pasivo. ¿Estamos? Los débitos son iguales a los créditos y el asiento se encuentra balanceado. Bien, continuemos. En este mismo asiento, ¿qué tengo? Yo tengo una serie de gastos. Estos gastos son necesarios para que la mercadería que llegó a la empresa esté en condiciones de ser vendida. Sí, como son necesarios, ¿qué es lo que corresponde que haga? Tengo que hacer la correspondiente activación. ¿A qué cuenta activo? Y ya activo la cuenta mercadería, porque mercadería en tránsito ya la cancelé porque la mercadería ya me llegó. ¿Estamos? Entonces, con débito a la cuenta mercadería y con crédito a qué cuenta? A la cuenta de fletes y a la cuenta de control de calidad. ¿Estamos? Lo que hice es hacer la activación de estos gastos. Como todo asiento de activación como mismo, ¿qué variación patrimonial me genera? Me genera una variación patrimonial modificativa simple de resultado positivo. Acá estamos en el día 22. Sigue transcurriendo el tiempo y llegamos al día 25. ¿Se acuerdan qué pasaba el día 25? ¿Se acuerdan que yo les dije, tengamos en cuenta que el día 5 nosotros hicimos una compra y teníamos los intereses positivos a devengar? Entonces, ¿qué es lo que corresponde que hagamos? Que hagamos el devengamiento del asiento número 3, ¿no es cierto? Que luego tenía una devolución en el asiento número 5 y me quedaban 20 días por devengar. Si nosotros nos fijamos en el asiento número 3, acuérdense que ustedes, yo le hice acá el mayor de la cuenta de intereses negativos a devengar y teníamos 25.000 debitados, 20.000 por la devolución y teníamos un saldo de 23.000. ¿Qué es lo que corresponde que hagamos? Como llegó la fecha de vencimiento, tenemos que hacer el devengamiento. ¿Cómo hacemos el devengamiento? Con los papeles de trabajo que tenemos que tener nosotros, ¿no es cierto? Con débito a la cuenta de intereses perdidos y con crédito a la cuenta intereses negativos a devengar. Y yo con esto hice el devengamiento de esos intereses negativos a devengar. Si mayorizo la cuenta de intereses negativos a devengar, la misma, en el caso de la 103 y de la 105, se encuentra saldada o cancelada. Si analizamos que me está faltando la variación patrimonial, obviamente, intereses perdidos, ¿qué tipo de cuenta es? Es una cuenta de resultado negativo, me genera una pérdida, me genera una
¿Disminución en dónde? Una disminución en el patrimonio neto. E intereses negativos a devengar, es una cuenta regularizadora del pasivo. Al tenerla acreditada, ¿qué efecto me genera el pasivo? Me genera un incremento en el pasivo. ¿Estamos? ¿Qué variación tengo? Una variación modificativa simple del resultado positivo. ¿Estamos? Bien. Y ahora veamos el último punto del enunciado. Ya terminamos. ¿Qué nos dice? El día 29 del 7 del 2022 adquiere mercadería un responsable inscripto en IVA por 45.950 pesos, precio neto grabado, siendo este el precio de lista. Por negociar el pago de contado con cheque corriente, cargo, banco, macro, le realizan un descuento superior al normal del 9%, que se pacta en un documento aparte, es decir, que está hecho en otro documento el descuento. El precio de contado es de 43.590 pesos. ¿De qué tipo de operación estamos hablando? Estamos hablando de una operación también de una compra de mercadería. Acá la resaltamos para que la analicemos juntos. Se trata de una compra de mercadería. ¿Qué documento comercial respaldan esta transacción? Obviamente tengo una factura. ¿Por qué valor es el valor de la compra? El valor de la compra me dice precio neto grabado por un valor de 45.950 pesos. Le calculo el IVA correspondiente y tengo los 9.649 del IVA del 21%, los 45.000. Quiere decir que el monto total facturado es de 55.599,50. ¿Estamos? Pero ¿qué más nos dice el enunciado? Que nos realizan un descuento superior al normal del 9% que se pacta en un documento aparte. ¿Cuál es el documento aparte que interviene en esta transacción? Es una nota de crédito tipo A. Me dicen que el descuento es del 9%. El 9%, ¿cuánto me da? El 9% son 4.135,50. Le calculo el IVA correspondiente y me da los 868,46 y llego al total de la nota de crédito de 50.396 pesos. Si yo analizo la variación patrimonial que tengo en este caso, ¿de qué se trata? Yo tengo una compra de mercadería. Como toda compra de mercadería, ¿qué efecto me genera? Me genera un incremento en el activo. A su vez tengo un incremento en el activo, como lo venimos viendo, ¿por qué? Por el derecho de compensación que tengo con el IVA, crédito fiscal. A su vez, ¿qué tengo? ¿Yo con qué estoy pagando? Estoy pagando con un cheque. Al estar pagando con un cheque, ¿qué efecto me genera? Me genera una disminución en el activo. Como los incrementos en el activo son mayores a las disminuciones, en el activo, ¿esto dónde se refleja? Se refleja en el patrimonio neto, como un resultado, como un incremento en el patrimonio neto, como consecuencia del resultado positivo que tuve por el descuento que me han hecho. Pero como el descuento se encuentra alcanzado por el impuesto al valor agregado, en este caso me genera un débito fiscal, me genera un incremento en el pasivo. Yo tengo aumento y disminuciones de activos, incremento en el pasivo e incremento en el patrimonio neto. ¿Qué variación patrimonial me generó? Me generó una variación patrimonial modificativa mixta de resultado positivo. ¿Sí? Bien, ya tengo los documentos comerciales que intervinieron. ¿Sí? Tengo el cheque, tengo el recibo, tengo la factura A, tengo la nota de crédito, ¿no es cierto? Ya hice la variación patrimonial. Ahora vamos a ver la registración contable. Acá presten atención. Nosotros estamos comprando mercadería. ¿Qué ingresa la empresa? Ingresa mercadería. ¿Por qué valor tengo que contabilizar yo la mercadería? La mercadería debe ser contabilizada por su precio de contado. ¿Cómo hago yo para obtener el precio de contado? El precio de contado son los 43.590. Me lo están dando como dato en el enunciado. Es decir, que yo ingresa por su precio de contado. ¿El IVA de dónde lo obtengo? El crédito fiscal del comprobante que la factura, por los 9.650 pesos. A mí me hacen
un descuento. Pero me dicen que el descuento, según mi nota de crédito, es de 4.135,50. Eso es según mi nota de crédito. Pero a mí me están haciendo un descuento superior al normal. ¿Cuál es el descuento normal? El descuento normal es el que sufre del precio neto grabado menos el precio de contado. Es decir, que el descuento normal son los 2.360 pesos. Yo tengo un descuento, según la nota de crédito, por 4.136,50, pues ya tienen incluido estos 2.360. Quiere decir que el verdadero descuento que yo tengo que contabilizar son los 1.775,50, que es el valor por el cual yo contabilizo el descuento. Lo que estoy contabilizando es el verdadero descuento. ¿Estamos? Bien, obviamente tengo el IVA débito fiscal de ese descuento, que lo saco de la nota de crédito, que son 868,46, y obviamente con qué pagué esta operación, con un cheque Banco Macro, por los 50.595 pesos. Verifico que los débitos sean iguales a los créditos, el asiento se encuentra balanceado y obviamente está bien hecho. ¿Estamos? Y ahora, ¿qué nos falta hacer? Nos falta hacer, a la fecha 31 de julio, tengo que hacer, ¿qué? Tengo que hacer el asiento de devengamiento. Yo ya devengué lo que estaba en la operación número 3 y número 5, pero ¿se acuerdan que nosotros, yo le dije que tengan en cuenta que cuando hicimos el asiento número 7, teníamos ahí una compra que habíamos hecho, donde una parte la pagamos de contado y la otra con un documento a 45 días, y que correspondían devengar los 17 días restantes? Bueno, me fijo el monto total que tengo de los intereses del asiento número 17, lo divido en 45 y lo multiplico por los 17 días, que es desde la fecha 14 hasta la fecha 31 de julio. Y eso me da un monto total a devengar de 510 pesos. ¿Cómo hago el asiento de devengamiento? Con débito a la cuenta intereses perdidos y con crédito a la cuenta intereses negativos a devengar. Obviamente, para hacer esta registración contable, el documento que respalda esta transacción, ¿cuál es? Son los papeles de trabajo. ¿Estamos? Bien. Y con esto terminamos el trabajo práctico número 7 de compra de bienes de cambio. Será hasta la próxima clase.